que se han sentido apenadas por la muerte de mi hermana pequeña. Gracias por la comprensión de todos y sentimos el mojón que estáis sufriendo. Gracias. Erika. Con esas palabras, Erika Ortiz era despedida por su hermana Leticia y su cuñado Felipe, entonces todavía príncipes, en aquel febrero de 2007. Ahora ya han pasado muchos años, pero la incógnita sigue ahí. ¿Qué llevó a Erika a querer quitarse la vida, desaparecer de este mundo, dejando a una hija? Y las opciones son muchas. Lo cierto es que hace 2 años hacíamos un vídeo preguntándonos un poco por qué murió Erika. La respuesta entonces la dimos a través de los testimonios de David Roca Solano, el primo de Leticia y Erika, y también del libro, entonces, que fue un boom, de Jaime Peñafiel, con el testimonio de Jaime del Burgo. Muchas cosas pasaron en ese funeral, pero también en su vida. Ahora surgen nuevas hipótesis sobre la muerte de Erika Ortiz Roca Solano. Vamos a comentarlo todo. Empezamos. Ella, no, de alguna manera no, se lo digo así, ella también traicionó a mi familia. Yo no me gustaría entrar en este tipo de detalles, pero la primera que actuó de manera muy incorrecta con algunos miembros de mi familia fue ella. Y a los hechos del libro me remito, o sea, lo que ocurrió el día del funeral, del fallecimiento de Erika, pues es uno más de muchos detalles de la manera de comportarse de Leticia para con su familia. Erika Ortiz Roca Solano nació el 16 de abril de 1975 en Oviedo, Asturias, siendo la menor de las 3 hijas de Jesús Ortiz Álvarez, periodista, y Paloma Roca Solano, enfermera. Sus hermanas mayores eran Leticia, que nació en el 72, y Telma, que nació en el 73. Pasó su infancia en Oviedo, donde cursó la educación primaria en un colegio público hasta 1987, cuando la familia se mudó a Madrid tras el divorcio de sus padres en 1999, solo un año después de la boda de Leticia, la primera boda con Alonso Guerrero, que le llevaba bastantes años y en cuyo banquete parece que ocurrió ahí una discrepancia entre Leticia y Telma con su padre respecto a un supuesto divorcio que finalmente pues se hizo realidad. En Madrid, Erika estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense y se especializó en diseño y escenografía. Trabajó como directora de arte y decoradora en la productora Globo Media en los últimos años de su vida, colaborando en programas para La Sexta, y era conocida por su sensibilidad artística y su cercanía con los periodistas tras la boda de su hermana Leticia con el entonces príncipe Felipe en 2004. Según la biografía del primo, Adiós Princesa, de David Roca Solano, la vida de Erika pues no fue muy buena. Era una artista bohemia que sufrió bastante, aunque estaba en ese momento enamorada del escultor Antonio Vigo. Según una anécdota que cuenta en ese libro David Roca Solano, Erika recibió un día la visita de David y de Leticia en un caserón que habían alquilado en el norte en medio del campo, y ya con Carla, nacida, para dar rienda suelta a sus diferentes expresiones artísticas. Al parecer pues les costaba bastante vivir de ello, al punto que David y Leticia visitan ese caserón, ven un poco las condiciones que hay allí y deciden ir a un supermercado, llenar el coche prácticamente de alimentos, de agua, con el objetivo de darle, bueno, llenar la nevera, podemos llamarlo así. Carla Vigo nació el 15 de julio del 2000, Leticia se casaría en 2004, con lo cual podemos fechar esa anécdota entre los años 2000 y 2004. Solo 1 o 2 años después, Erika se separaría de Antonio Vigo,
y al momento de su muerte se encontraba saliendo con Roberto García, un cámara de televisión. Erika era una persona frágil, vulnerable, sensible, que además sufría de ansiedad y depresión, que se agravaron desde que Leticia iniciara la relación con el príncipe Felipe, por aquel entonces príncipe. Todo eso de las enfermedades, la ansiedad, la depresión, se vio agravada por la presión mediática tras el ascenso de su hermana a la realeza. Erika falleció el 7 de febrero de 2007 a los 31 años en su apartamento de Madrid, propiedad, por cierto, anterior de Leticia, por una ingesta masiva de barbitúricos. En su momento hubo mucho oscurantismo respecto al tema, pero finalmente prácticamente todos los medios daban por hecho de que se trataba de un suicidio. Ella dejó una carta de despedida que, según algunas versiones, fue destruida por orden de Leticia para evitar filtraciones. En su momento dijimos que no había una carta, sino que había varias. En este caso, tanto a las dos hermanas, Leticia y Telma, como a su madre Paloma Roca Solano, y se habla de dos cartas más, una en principio dirigida a su hija y otra dirigida a alguien, un remitente desconocido, que no sabemos si realmente pues la recibió o no. Su muerte fue un golpe devastador para la familia y su sobrina Carla ha mantenido un perfil bajo desde entonces, aunque ha hablado públicamente de su lucha con la salud mental. Ninguna relación, se lo digo porque al principio la pregunta es esa. Yo no rompí ninguna relación profesional ni todo lo que ha citado, absolutamente para nada. Yo lo que hice fue ayudar a mi prima en las cosas que evidentemente me pedía ayuda. También lo hacía antes de que fuera princesa. Y no entiendo cuál es la variante. Lo que ocurre es que a día de hoy parece o da la sensación de que yo soy el traidor o soy un traidor. Pero de alguna manera ella, no, de alguna manera no, se lo digo así, ella también traicionó a mi familia. Yo no me gustaría entrar en este tipo de detalles, pero la primera que actuó... En su libro Adiós Princesa, publicado en 2013, David Roca Solano, primo de las hermanas Ortiz, describe el funeral de Erika el 8 de febrero de 2007 en el Cementerio de la Paz en Tres Cantos, Madrid, como un evento marcado por tensiones ocultas y confrontaciones familiares. Según Roca Solano, hubo una bronca oculta con palabras fuertes entre Leticia y el rey Juan Carlos I, donde Leticia terminó llorando y pidiendo perdón a su suegro por una reverencia que hizo durante el entierro, exacerbando la tensión. Además, relata un enfrentamiento directo de Antonio Vigo, ex pareja de Erika y padre de Carla, que gritó al rey Juan Carlos: "Vosotros la habéis matado". Roca Solano contextualiza esto en la soledad que sentía Erika, citando sus palabras, sus últimas palabras, las últimas palabras que su primo oyó de Erika. "Me han dejado sola, David, me siento sola". Se refería a Leticia, quien supuestamente le hacía llamadas histéricas y controladoras tras apariciones mediáticas de Erika, contribuyendo así a su depresión. Y en ese libro, que culpa en parte a Leticia de la presión que llevó a Erika a terminar como terminó, presentó el funeral como un reflejo de divisiones familiares profundas. Luego ya terminamos con uno que dice: Leticia se avergonzaba de su familia, es lo que dice David Roca Solano. Dice: bueno, si eran como el tal David, no nos extraña. Gracias, Beatriz Rojo, por esos comentarios. Gracias a todos ustedes para analizar la entrevista que acabamos de ofrecerles. Nos acompaña una nueva mesa de analistas públicos. ¿Pero da usted a entender que a lo mejor se avergonzaba de la condición de su familia? Sí, en cierta medida sí. Sí. Creo que sí se avergonzaba de miembros de mi familia. Sí. ¿Por qué motivo? Pues porque, sinceramente, creo que es que ella pensaba que no daba la talla. Que no daba la talla para lo que, en principio, se estaba planteando. Es que es muy sencillo, o sea, podría decirle que sería vergüenza, puede ser, sí. Yo puedo relatar circunstancias muy dramáticas para mí, por ejemplo, en las cuales Leticia me dice claramente que no quiere que los rocasolanos estén en este entorno. ¿Por qué? Pues porque ella lo entiende así, y a medida que ha ido avanzando el tiempo, pues las circunstancias se han concretado, y ese número de personas que antes formaban ese grupo se ha reducido y se ha quedado en prácticamente nada.
Las teorías de conspiración sobre la Casa Real Española y en especial con todo lo que tiene que ver con Leticia pivotan precisamente por el funeral de Erika Ortiz. Ha habido algunas figuras como Jaime Peñafiel o como Pilar Eyre que han querido insinuar en ocasiones algunas cosas en internet. Ya se encuentra prácticamente todo. En su momento hubo una asociación, grupo llamado Los Hijos de Pilar, que supuestamente, bueno, pues contaban la vida pasada de Leticia. Bueno, hasta se la relacionó con el satanismo y no sé cuántas cosas más. Y por supuesto artículos bastante fuertes en este sentido. Estas teorías suelen girar en torno a infidelidades, secretos familiares, muertes sospechosas y complots para desestabilizar la monarquía. Estas que os voy a contar un poco son las principales. Algunas se presentan como venganzas políticas o personales, otras, pues bueno, son simples especulaciones, y hay hasta el punto que se llega a rozar la ciencia ficción dentro de todo esto. Bueno, vamos a empezar con la primera teoría. La muerte de Erika Ortiz no fue un suicidio, sino un asesinato ordenado por la Casa Real. Esta teoría dice que Erika, hermana menor de Leticia, fue eliminada por orden directa de Zarzuela. Así. Con el objetivo de silenciarla y proteger el trono. Su muerte en 2007 por sobredosis de pastillas se habría escenificado como suicidio, pero en realidad fue un homicidio para evitar que revelara secretos explosivos. Los motivos alegados para esto es que Erika planeaba demandar judicialmente, alegando que donó óvulos a Leticia para la concepción de la infanta Leonor o la infanta Sofía vía fertilización in vitro, ya que Leticia supuestamente no podía concebir naturalmente debido a problemas de fertilidad o abortos previos. Esto amenazaba la narrativa de la sangre real y la sucesión constitucional, exponiendo laboratorios, documentos, clínicas, posibles irregularidades en el proceso. Además, se dice que Leticia la aisló, prohibiéndole ver a sus sobrinas, lo que agravó su depresión y soledad, pero el verdadero detonante fue su intención de hablar públicamente. Presión mediática y protocolaria de la realeza sobre Erika tras la boda de Leticia en 2004, rumores de las cartas, alguna de ellas o todas destruidas supuestamente por Leticia. Todo esto son teorías, ¿vale? Yo no hablo como si fuesen realidades, siempre con un supuesto. Yo tengo mi propia opinión y también la voy a dar. Pero bueno, que Jaime Peñafiel, por ejemplo, insinuó en su libro, aludiendo a un supuesto insider de Palacio, que Erika fue, entre comillas, borrada para prevenir un colapso constitucional. El libro Adiós Princesa de David Rocasolano, un poco menos sutil, sugiere algo similar. Hay muchos artículos de blogs conspirativos, resurgimientos durante los 2 últimos años, impulsados en este caso cada vez que hay un escándalo, se suele sacar todo esto. Bien, a día de hoy no hay ningún tipo de prueba que aluda a esto. En su momento lo dijimos, a partir de leer el libro de Jaime Peñafiel, la única fuente que encontramos en aquel momento, ahora ya internet está lleno de esta noticia, pero en aquel momento la fuente primigenia de todo esto era un señor llamado Alberto Canosa, que aquí en YouTube pues hace vídeos destapando conspiraciones. Leticia no solo es satanista, sino que además contaba esto. Pero contaba esto mezclado con otras cosas, como que el arca de la civilización, él sabía dónde estaba y era en España. Había encontrado él gigantes en las piedras, en una montaña y demás. Claro, tenemos esta versión totalmente rocambolesca de Alberto Canosa, pero Jaime Peñafiel llegó a decir en la reunión secreta con el doctor Gaona algo similar, aludiendo en este caso a una fuente del CNI. Rumorología, realidad, ficción, cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo a día de hoy, y como sé que todo esto vino por donde vino, de Jaime del Burgo, el desaparecido, yo hoy en día tengo que decir que no me creo nada de esto. Soy bastante escéptico respecto a esto. Y precisamente con Jaime del Burgo, segunda teoría de la conspiración. Infidelidad de Leticia con Jaime del Burgo durante y después de su matrimonio con Felipe. Jaime del Burgo
ex marido de Telma Ortiz, hermana mediana de Leticia, afirmó haber tenido una relación romántica con Leticia antes y después de su boda con Felipe en 2004. Supuestamente continuaron el affair durante años, incluyendo planes para divorciarse de Felipe y huir juntos. Del Burgo alegó que Leticia le propuso usar una gestante subrogada en Los Ángeles para tener hijos juntos y que Felipe estaba destruido por las infidelidades. Publicó selfies, la famosa selfie de la pasmina de Leticia, y mensajes en Twitter, en X, para respaldar sus reclamaciones, pero según él recibió amenazas de muerte. Se dice que Leticia probaba y atormentaba a Felipe emocionalmente antes del affair. Esto se enlaza con la teoría de que Del Burgo es parte de un complot mayor para desacreditar a Leticia, posiblemente financiado por Juan Carlos I como venganza por su exilio y pérdida de influencia. Pilar Eyre comentó en una ocasión que Leticia viajaba con Del Burgo usando cuentas falsas y que el escándalo es real pero exagerado. Bueno, esta segunda teoría. A ver, hemos ido conociendo cosas de Jaime Del Burgo, porque claro, su intención era dejar mal a Leticia, pero yo creo que todo se le vino un poquito en contra. Por ejemplo, rara es la manera en la que se conocen. Leticia trabajando en televisión española, Jaime Del Burgo poniendo la tele por la mañana, ve una chica guapa, se le antoja, entre comillas, y llama a Televisión Española para conocerla. Le dice quién es. Sabemos que su padre fue un alto dirigente político y a partir de ahí hacen una amistad que llega hasta el punto de intervenir en las capitulaciones de la boda de Leticia y Felipe. A partir de aquí, ¿ha habido relación? ¿No ha habido relación? Yo creo que antes, y probablemente antes de estar con Felipe, sí tuvieron alguna cosa. Lo demás, fantasías animadas de ayer y hoy. Porque Felipe, o yo soy muy incrédulo, que también me lo podéis decir. Felipe, Jaime Del Burgo habla de cómo conoció a Telma y de ahí se deduce que la relación cercana de Leticia con Jaime Del Burgo se extrapoló al propio Felipe VI, al rey de España. Con lo cual yo particularmente creo que Jaime Del Burgo se comió una y contó 20. Esta es un poco la impresión que me da. Por ahí me han llegado rumores, pero como son de salud y tal, yo no voy a hablar sobre Jaime Del Burgo, pero que podrían explicar un poco, ya digo, el entorno fantasioso que puebla un poco la mente de Jaime Del Burgo. Bueno, tercera teoría de la conspiración. Leticia tuvo abortos previos, interrupciones del embarazo y secretos sobre su fertilidad. Se rumorea que Leticia tuvo varios abortos antes de casarse con Felipe, posiblemente inducidos, y que recurrió a la, a ver si lo digo bien, la fertilización in vitro con óvulos donados, supuestamente de Erika o de otras personas, para concebir a Leonor y Sofía. Esto lo que implica es que las infantas no son 100% Borbón por línea materna, cuestionando la legitimidad. Esto se enlaza un poco con la muerte de Erika como supuesta testigo, supuesta donante, y el affair con Del Burgo, quien supuestamente sabía de estos secretos. Pilar Eyre reveló en su momento que entre las múltiples tensiones que tuvo Leticia con Juan Carlos, muchas venían precisamente por el pasado de Leticia. Yo creo que a la hora de anunciar el compromiso de Felipe y Leticia, se quisieron inventar una biografía, exagerarla, añadirle tanto que ya se convirtió prácticamente en una novela de 20 vidas que Leticia además yo creo que cuando se anuncia el compromiso yo creo que pasaba poco más de los 30 y la verdad, en fin. Sí es verdad que puede haber cosas, sí es verdad que ya ha podido tener interrupciones del embarazo. Ahí por ahí sigue ciertos enigmas y ciertos oscurantismos que yo ahí no puedo decir me creo, no me creo, porque ninguna, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? Que este es tema peliagudo. Hay cosas que nos podemos creer, pero un poco dependiendo un poco de las fuentes y de quién vengan. Aquí ha pasado una cosa, que es que prácticamente cualquier indocumentado, y no lo digo ni por Jaime Peñafiel ni por Pilar Eyre, escribe un libro, cuenta barbaridad y media, dice que Felipe es amante de Raquel Sánchez Silva y que también está involucrado en la muerte de Mario Biondo, y aquí todo el mundo hace por creérselo. O dicen que Leticia pues tuvo relaciones pues prácticamente con media España, y como es Leticia, pues venga, vamos a creérnoslo. A ver, dentro de las interrupciones, que eso está ahí, lo de la clínica Dator, al menos sabemos que hubo un aborto, sabemos que lo hubo.
Ahora, ya prácticamente poner a Leticia como si cada 2 meses tuviera que acudir a una de estas clínicas, a mí personalmente ya me parece excesivo. ¿Qué podemos decir? Yo creo, sinceramente, creo que tuvo 2. Solo 2. Solo 2. Y me quedo ahí. Por lo que yo he podido leer y por obras anteriores al Jaime Burgazo, que entonces no había tanto libro de ciencia ficción, en este caso, sobre la monarquía española, yo es un poco lo que puedo decir. Cuarta teoría de la conspiración. Complot general para derrocar a Leticia y Felipe orquestado por Juan Carlos I. Esto no suena más, porque es más reciente. Al parecer sería un contubernio que involucraría a Jaime del Burgo, donde Juan Carlos busca desestabilizar la monarquía actual. No la monarquía, sino más bien el reinado de Felipe VI. Escándalos para forzar un divorcio incluso, o una abdicación. No, esto yo lo veo más lejano. Leticia ve una enorme conspiración en su contra. Recientemente sacamos un vídeo donde se habla de que Leticia ha puesto una condición a Juan Carlos si quiere volver a España. Leticia. Es Felipe quien la pone, pero por Leticia. Que Juan Carlos I pida perdón público, en este caso a Leticia, por todos los feos. No se trataría de un discurso, sino más bien, en este caso, de una escenificación pública. Pero Juan Carlos no se baja del guindo y dice que él no va a pedir perdón a absolutamente nadie. Esta teoría, bastante curiosa, incluye la muerte de Erika como daño colateral y el hacer como arma. Pilar Eire dijo en su momento que Juan Carlos no quería la boda. Justo ayer estábamos hablando del tema, eso también era Vox Populi. Juan Carlos no quería que su hijo se casase con Leticia y que a partir de la nula relación que él mismo ha confesado en el libro Reconciliación, ahora estaría buscando venganza. No sé qué opináis. Por último, teoría de la conspiración. Esta es rara, pero bueno, existe. Los hijos de Pilar. ¿Quiénes son los hijos de Pilar? No son los hijos de la hermana del rey ya fallecida, Pilar de Borbón, la infanta Pilar. Son un grupo que durante muchos años y antes de las redes sociales tenían una especie de blog por internet en el que de manera bastante literaria, y se reconocen en este caso como personas formadas, formaron una especie de grupo, y aquí sí podríamos hablar de contubernio, con el objetivo de sacar los trapos sucios de la reina Leticia. El asunto es que utilizando un lenguaje tan florido, un lenguaje no tan accesible para todo el mundo, a partir de ahí se han hecho muchas interpretaciones, en este caso, sobre quién era Leticia, cuáles son sus intenciones con la corona y muchísimas cosas más. Entre ellas se hablaba del asunto de Erika, el asunto de Leonor y Sofía. A partir de ahí yo creo que cada uno ha hecho su interpretación y ha contado barbaridad y media en este sentido, con el objetivo de generar caos en la casa real. Es un poco lo que siempre han querido dar. O sea, el asunto es que siempre han ido un poquito más allá del chascarrillo. Felipe humillado, Leticia dominante, controladora, ambos bajo presión. Y siempre con la esperanza de que alguien vaya a contar esos secretos. Es así también como se forma una teoría de la conspiración. Esos grandes secretos de Leticia y Felipe que no salen a la luz y que en este caso tienen que salir en plataformas alternativas como YouTube. Lo cierto es que el papel de Erika, como hemos dicho antes, pivota prácticamente en todas estas teorías de la conspiración. Y hay más, y no olvidemos que también aquí cada personaje juega su papel. No me quiero olvidar en este caso, por ejemplo, de alguien que también ha jugado su papel dentro de todo esto, y ahora el que se pone conspiranoico soy yo, que es la hermana de Leticia, Telma Ortiz. Ella también tiene algo que decir. La hermana de Erika no era solo Leticia, sino también Telma. Y a partir de aquí creo que cada uno puede pensar un poco lo que quiera, pero muchas de estas teorías están basadas prácticamente en la pura especulación y en cierta inquina, en este caso, hacia Leticia. Yo no digo que sea perfecto, hay veces que critico a Leticia, hay veces que la defiendo, intento ser objetivo, y alguien seguramente me matará por esta frase, pero sinceramente creo que muchas de las teorías
de las que nos hicimos eco y que vinieron también a partir del libro de Jaime del Burgo, se han ido completamente de madre. Hoy en día, de lo que podemos decir, bueno, es que quizás la vida te enseña lecciones de la peor manera. Quiero citar en este caso a Leticia. La última vez que la vimos refiriéndose a Erika fue precisamente en un congreso para la prevención del suicidio. Ella se mostraba empática con las personas que estaban, bueno, que habían sido, con los familiares sobre todo, porque a ella le había tocado vivir en motu propio una situación así. A partir de ahí podemos pensar, Leticia ha aprendido, Leticia no ha aprendido, ahora está en otro momento y ahora las situaciones son otras. Todo esto con el emérito, ha pasado tiempo, se ha olvidado a Erika. Muchas preguntas, pero al final tenemos la desaparición completa de Erika. Y sobre todo, lo que posiblemente pensó Leticia en algún momento ya después del funeral. El desorden que dejas. Errática, silenciosa, discreta, así podemos definir a Carla Vigo. La hija de Erika, sobrina de Leticia, tuvo que aguantar muchas cosas de las que nos hemos ido enterando a través de los años después de la muerte de su madre. La principal es la pregunta un poco que nos hacemos todos. ¿Por qué? Porque una madre decidiría decidiría abandonar este mundo y de paso a su hija. Eso es algo que Carla Vigo ha tenido que trabajar durante mucho tiempo. Ha estado muy perdida. Los datos que teníamos era que recibía un apoyo en general de sus abuelos y de Leticia y Telma en menor medida para que siguiese estudiase una carrera. Luego le dio por el arte dramático. No ha hecho nada relevante. Y finalmente, pues muchos problemas la llevaron de nuevo a que su familia tuviese que estar pendiente. Me ha llamado mucho la atención porque aquí, en este desorden que dejó Erika a nivel vital, en toda su familia se encuentra una tercera pieza, que es el padre de esta chica. Antonio Vigo pasó de ser un escultor de poca monta a recibir ofertas importantes. Hoy en día es profesor de universidad en la rama que a él se le da bien, que es la escultura. No ha querido hacer ningún tipo de declaración. Desconocemos, y ha sido el que ha llevado la vida un poquito más discreta. Sabemos que ha rehecho su vida, pero no sabemos mucho más de Antonio Vigo. Creo recordar que Carla tiene hermanos de otra relación, en este caso de su padre. Carla ha definido a su padre pues prácticamente como un ángel en la tierra, como un salvador, y podemos ver un poco de qué lado se inclina la balanza. No quiero dejar de nombrar en este caso también a sus abuelos, Jesús Ortiz y Paloma Roca Solano, que también han estado bastante pendientes de Carla Vigo, y algunas crónicas dicen que Leticia dejó a Carla por imposible. Bueno, creo que esto jamás lo vamos a saber, pero sí es verdad que lo que cubren las crónicas es que quienes están pendientes de esta chica son su padre y sus abuelos. Desconocemos un poco los abuelos paternos, pero Jesús Ortiz y Paloma Roca Solano han tenido muy firme en este caso, y de hecho ha habido reuniones que han tenido que estar juntos a pesar de que sigan divorciados, no se puedan ni ver, por su nieta. Esto es un poco la vida de Erika Ortiz, el que se considera el mayor misterio de la monarquía española, el mayor misterio que envuelve a Leticia, una concatenación de circunstancias o concatenación de trágicas circunstancias, o quizás algo que se venía gestando y algo que podría albergar los mayores secretos de la monarquía española. Teorías conspiranoicas aparte, lo que podemos decir es la misma conclusión a la que llegamos hace 2 años. Si tenemos que responder a la pregunta por qué murió Erika, creo que en este caso las razones solo las sabe la propia persona. Quizás una mezcla, ya digo, de eventualidades trágicas, terribles,
que una mente sensible y una mente bohemia no pudo aguantar en aquel momento. Las cosas son como son y desde luego lo que podemos decir es que hoy en día esta chica se mantiene apartada, tiene altibajos. Antonio Vigo logró rehacer su vida. De Leticia y Felipe sabemos más, obviamente, son los reyes de España. David Roca Solano se encuentra desaparecido, a medias. Podemos saber algo, pero prefiere vivir en la clandestinidad y en el perfil bajo. Y Jaime del Burgo, que podría tener la llave, y así la enseñó hace 2 años. Tengo la llave de los secretos, de la monarquía, de Leticia y de todo. No lo quiere enseñar. ¿Por qué? Quizás ahora, a partir de esa pregunta, nos podemos hacer muchas otras. Las vuestras. Con vuestras opiniones, aquí abajo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal Jack de Corazones, JDC y el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.